Estos son los titulares en el informativo digital. En el 8º día de emergencia nacional y de aislamiento social obligatorio, el presidente Martín Vizcarra confirmó que están elevados a 395 los casos de coronavirus en el país. 10 pacientes están hospitalizados y 7 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. La región con mayor incidencia de casos es Lima, con 307 casos positivos. Una obstetra de 45 años quien dio positivo a la prueba del coronavirus falleció la tarde del domingo en el hospital Alberto Sabogal a causa de un infarto cerebrovascular. A través de un comunicado, el Colegio de Obstetras denunció que no fue abastecida de material de protección contra este virus. El presidente de la Federación Peruana Médica del Perú ha confirmado que existen 23 médicos del sistema de salud que están infectados con coronavirus de Wuhan. Además, existen 150 posibles casos que aún están a la espera de sintomatología o resultados de pruebas de hisopado que determinen su condición. El ministro del Interior, Carlos Morán, confirmó que otros 2 efectivos de la Policía Nacional forman parte de los casos positivos del COVID-19. Con estos pacientes infectados, son 4 los agentes reportados de la institución. Según informó, el contagio era previsible debido a que los policías se encuentran apoyando la emergencia. El ministro de Defensa, Walter Martos, indicó que el capitán del ejército que abofeteó a un joven intervenido en Piura fue separado de las misiones de patrullaje que se realizan en el estado de emergencia por el coronavirus en el país. La institución dispuso una investigación en su contra a fin de tomar las medidas correctivas del caso. Lima Airport Partners informó que el aeropuerto internacional Jorge Chávez ha quedado completamente cerrado como parte de la emergencia nacional por el COVID-19 dispuesta por el gobierno. En un comunicado precisó que no se realizarán vuelos comerciales por ningún motivo y se suspenderá la operación aeroportuaria mientras dure el periodo de aislamiento. Desde muy temprano, gran cantidad de ciudadanos llegaron a las entidades financieras para cobrar el bono de 380 soles que otorga el gobierno por el estado de emergencia tras la propagación del coronavirus. Sin embargo, esto generó un caos por la aglomeración y además no respetaron la distancia entre ellos ni el uso de mascarillas. El congresista de Unión por el Perú, Víctor Pantoja, utilizó un vuelo humanitario para llevar a varios integrantes de su familia de Lima a Cusco, el cual fue coordinado con el Parlamento. 2 personas muertas y más de 30 heridos dejó el motín en el penal El Milagro de Trujillo. Los reos subieron a los techos de los pabellones para reclamar mejores condiciones en sus celdas por temor a contraer el coronavirus. El conflicto también se habría generado porque les redujeron las raciones de la comida. Estas y más noticias a continuación en el informativo digital. Y hoy, al 8º día, tenemos que dar las cifras de cómo se encuentra la enfermedad evolucionando en nuestro país. Y el informe de hoy en la mañana es que 395 son positivas. Hoy estamos en el 8º día del estado de emergencia, ¿no? Y si hemos dado estas medidas para 15 días, estamos justo a la mitad. Hoy, lunes 23 de marzo, coincidentemente cumplimos nuestro 2º año de gobierno. Un día como hoy, y prácticamente a la misma hora, me encontraba en el Congreso de la República juramentando al cargo de presidente. Pareciera que no son 2 años, parecían que no sé, fueran 5 o 10 años. Cuando asumimos fue producto de una crisis política. Recuerden que solo 2 días antes el presidente había precisamente renunciado a su cargo. Yo, en calidad de vicepresidente, tenía una responsabilidad muy lejos, a 7.000 kilómetros de distancia. En el país de Canadá estaba cumpliendo con el desempeño de mi cargo como embajador. Luchando contra la corrupción, vamos a tener un país mejor preparado para enfrentar cualquier problema que se presente en adelante. 2 años con múltiples problemas, dificultades, pero siempre con la mejor voluntad de buscar lo mejor para todos los peruanos. La reflexión que podemos hacer que cuando hemos tenido problemas
cuando hemos tomado decisiones, pero juntos con la población, explicando, comunicando la justificación, hemos tenido su respaldo y hemos salido adelante. Hoy, lunes 23 de marzo, coincidentemente cumplimos nuestro segundo año de gobierno. Recuerdo que hace 2 años, el 23 de marzo del año 2018, un día como hoy, y prácticamente a la misma hora, me encontraba en el Congreso de la República juramentando al cargo de presidente. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. Hoy, 23 de marzo, se cumplen 2 años desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República. Al mando de la nación, el moqueguano de nacimiento enfrentó diversas situaciones polémicas, enfrentamientos y crisis que han marcado una etapa importante en la historia del Perú. Justamente, su llegada al sillón de Palacio de Gobierno se dio durante una crisis política. Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo de presidente de la República tras la difusión de unos videos en donde se apreciaba una supuesta compra de votos a parlamentarios para evitar su vacancia. En el fondo, también existía un marcado enfrentamiento con la mayoría del Congreso, que constantemente criticaba sus acciones y bloqueaba proyectos. Es en estas condiciones en que Martín Vizcarra, en el día de su cumpleaños, viajó desde Canadá, donde cumplía funciones de embajador, hasta nuestro país para juramentar como nuevo jefe de Estado. El Pleno del Parlamento aplaudió enérgicamente sin saber todo lo que sucedería meses después. A mediados de ese año se revelaron los audios de la vergüenza, en donde diversos magistrados de alto cargo negociaban beneficios a su favor a cambio de resolver casos judiciales complejos. La difusión de audios en los que se revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia es una muestra de la existencia de un problema estructural al que es necesario poner fin. Toda esta red de corrupción provocó la indignación del mandatario, quien anunció medidas para reformar el sistema de justicia. Y así fue. En su primer mensaje a la nación del 28 de julio, Martín Vizcarra convocó a las autoridades a colaborar con el referéndum nacional, en donde la ciudadanía elegiría si se aprobaban 4 importantes reformas políticas o si se mantenían las leyes como están. Las propuestas eran la reconfiguración del sistema de justicia, la reelección de congresistas, el financiamiento de partidos políticos y la bicameralidad. El sistema judicial no debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario a todos los ciudadanos a él. Consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. El Congreso debatió los proyectos con lentitud y recién en octubre los aprobó, aunque con ciertas modificaciones, sobre todo en la bicameralidad, lo que provocó que el presidente expresara públicamente su rechazo a esta medida. Entre los muchos temas pendientes que abordará esta comisión está la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre muchas otras propuestas que puedan surgir del trabajo de la comisión. En diciembre de ese año, la población en su mayoría aprobó las reformas respaldadas por el Ejecutivo y evidenció que el gobierno de Vizcarra tenía una alta popularidad. Antes de finalizar el 2018 existió una nueva polémica. El entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, anunció la separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lavajato, que investiga importantes casos de corrupción de políticos peruanos. El mandatario regresó de un viaje internacional como respaldo al trabajo del grupo especial. El 2019 es un año importante para la historia nacional y que tuvo como protagonista a Martín Vizcarra. El Ejecutivo presentó al Congreso un paquete de reformas políticas, entre ellas el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Para ese instante, ahora Salvador del Solar era el presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, los congresistas se mostraron reacios a debatir las propuestas e incluso archivaron algunas de ellas.
Quedó claro que el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado se mantenía y que los parlamentarios, en su mayoría de fuerza popular, no iban a ceder con tanta facilidad. Es ahí donde la cuestión de confianza apareció como una herramienta constitucional que permitió al gobierno de Vizcarra avanzar en sus proyectos. En caso fuera negado el pedido de la confianza, el presidente tenía la facultad de disolver el Parlamento, una advertencia clara para los legisladores. Un punto de quiebre en su mandato ocurrió durante su segundo mensaje a la nación del 28 de julio. Martín Vizcarra anunció un proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2020 y recordar el mandato presidencial y congresal hasta esa fecha. En su discurso fue enfático en señalar que la población pide cambios en la clase política. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. No obstante, la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra postergó el debate con diferentes justificaciones. Incluso se convocó a la Comisión de Venecia para que supervise si es constitucional o no el adelanto de elecciones. Finalmente, el proyecto se archivó. Esta decisión provocó que el Ejecutivo dé un paso adelante en el enfrentamiento con el Congreso, quienes habían programado una acelerada elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional. Martín Vizcarra brindó un mensaje a la nación en donde adelantó que el premier del Solar plantearía el lunes 30 de septiembre cuestión de confianza a un proyecto que modificaba la elección de los nuevos miembros del TC y así evitar que personajes cuestionados integren el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso, donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones. El mencionado día, del Solar se apersonó junto con el gabinete de ministros para solicitar la cuestión de confianza. Sin embargo, parlamentarios opositores intentaron evitar que emita su discurso. Pese a los inconvenientes, el premier logró solicitar ante el Pleno la confianza a su proyecto de ley. No obstante, el Parlamento no debatió dicha medida y continuó con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Finalmente, en horas de la tarde, Martín Vizcarra anunció públicamente la disolución del Congreso por la negación fáctica del pedido de confianza. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Paralelamente, los parlamentarios aprobaban la confianza. Esto inició una disputa por saber cuál era la interpretación correcta de la Constitución. Disputa que culminó en enero del 2020, cuando el Tribunal Constitucional señaló que la disolución se dio en el marco de la ley. Actualmente el presidente Martín Vizcarra enfrenta una dura crisis provocada por el COVID-19, un virus de alto contagio que provocó una pandemia mundial y que se active el estado de emergencia nacional en el país por 15 días. El jefe de Estado decretó la paralización de diversas actividades, la restricción de vehículos particulares y la inmovilización social durante las 8 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente, medidas con las que pretende frenar el avance de este virus en el país. El gobierno de Martín Vizcarra cumple 2 años en donde enfrentó diversos problemas, duras críticas y ataques a sus decisiones, aunque cuenta con un respaldo de 87% de aprobación según las últimas encuestas. Aún tiene un año por delante al mando de la nación y veremos si enfrenta nuevos retos como jefe de Estado. Y miren, 2 años que han pasado y que todos aquí en el Perú hemos tenido múltiples experiencias, ¿no? Haciendo un pequeño recuento, pareciera que no son 2 años, parecieran que no sé, fueran 5 o 10 años. Pero la intensidad ha sido muy grande, pero la responsabilidad siempre ha sido asumida pensando en lo que es mejor para todos los peruanos.
En el octavo día de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra confirmó que hasta la fecha se han registrado 395 casos positivos de COVID-19 en el país, de 7.486 pruebas. Y hoy, al octavo día, tenemos que dar las cifras de cómo se encuentra la enfermedad evolucionando en nuestro país. Vemos que se han tomado en total 7.486 pruebas, es lo que se han tomado para hacer la evaluación a 7.486 ciudadanos. 822 están en proceso, todavía no tenemos los resultados porque demora el proceso en el Instituto Nacional de Salud y hay que irlo gradualmente. Pero ya tenemos los resultados de 6.664. De ellas, 6.269 han dado negativo. Y el informe de hoy en la mañana es que 395 son positivas. Si consideramos 395 positivas entre 6.664 que se han procesado, vemos que más o menos es el 6%, ¿no? Que es la media. Desde el inicio de este proceso hemos visto que más o menos entre el 5 a 6% de las pruebas que hacemos resultan positivas, ¿no? Y hay que ver todos esos parámetros y valores. Tenemos hospitalizados con COVID-19 a 17 personas, 10 en hospitalización normal y 7 en cuidados intensivos con ventilación mecánica. También tenemos más pacientes que están sospechosos de estar con el virus, el coronavirus, pero están dentro de las que el número de personas que están en proceso todavía y próximo a verificar, ¿no? Entonces, pero confirmados tenemos 17, 7 en cuidados intensivos. Vemos que la distribución de estos 395, 307 son de Lima, pero también vemos que un número importante de personas positivas están en el norte del Perú, entre Piura, entre Lambayeque, La Libertad. Vemos que es la región que tiene, después de Lima, mayor cantidad de concentración de casos positivos. Y eso coincide con la información que nos da el ministro del Interior, que informa que son las regiones donde se muestra más resistencia al cumplimiento estricto de las medidas que hemos dado en este estado de emergencia. Ahí está. Entonces, en la medida que seamos más responsables, en que todos cumplamos, vamos a tener. Hay regiones que están cumpliendo mejor y tienen 1 o 2 casos y no han aumentado. Y tenemos varias regiones del Perú que no tenemos a la fecha ningún caso positivo y hay que hacer el esfuerzo de así mantenerlo. En este sentido, el mandatario aseguró que actualmente se realizan 500 pruebas diarias. Sin embargo, se encuentran realizando las negociaciones correspondientes para garantizar que se realicen en las próximas semanas 1.000 pruebas más, hasta llegar a su objetivo, que serían 5.000 pruebas diariamente. Hoy estamos haciendo un promedio de 500 pruebas diarias. ¿Está bien? Sí, pero no es suficiente. Queremos llegar a tener en algún momento 5.000 pruebas diarias. Para ello, primero tenemos que comprarlas, que ya está en el proceso, ya con el presupuesto que asignó el Ministerio de Economía y Finanzas, ya está en proceso la adquisición de 1.600.000 nuevas pruebas. Pero también tenemos que tener la capacidad logística y administrativa para poder llevar a cabo. Y entonces vamos a pasar de 500, esta semana esperemos ir superando 500 a 1.000 y llegar hasta 2.000. Y la subsiguiente semana pasar de 2.000 a 3.000 y llegar hasta 4 o 5.000. Entonces en 2 semanas vamos a ir teniendo las pruebas primero y mejorando toda la estructura para lograr esa eficiencia de tener hasta 5.000 pruebas de manera gradual, ¿no? El sector privado está manifestando que va a donar 500.000 pruebas más. Ellos lo harán, el mecanismo de compra, esperemos, el más rápido y eficiente para que poder tener también dentro de los plazos cortos que requerimos al respecto. Y una vez que tengamos las pruebas, tiene que haber un orden rápido para poder tratar de
hacer la verificación y el descarte, ¿no? Por ejemplo, el personal asistencial de salud, ¿no? Obstetrices, técnicos, enfermeras, médicos, o sea, todos tenemos que están en contacto con posibles contagiados, deberían hacer el descarte a través de la prueba rápida, ¿no? Entonces ahí, teniendo la prueba rápida, podemos hacer ese descarte para darle una protección adicional y la atención que se merece en esta primera línea que tenemos, ¿no? Hemos hablado también de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de la policía, hemos hablado de personas que siguen trabajando, mientras en la noche tenemos recolectores por los distritos de los residuos sólidos, de la basura, y ahí hay gente que está ahí trabajando y dando todo su esfuerzo. También necesitamos primero un agradecimiento a ellos y una atención oportuna para analizar su situación de ellos. Hemos dicho de que los centros de provisión de alimentos, medicamentos, siguen funcionando, pero a veces nos olvidamos que para que podamos ir al mercado y encontremos en el mercado la verdura, la menestra, la fruta, hay agricultores que siguen trabajando en el campo, cumpliendo ese aislamiento, respetando las normas, pero permitiendo que no se desabastezca los centros de venta de estos productos que requerimos para mantener sin ningún problema. Recuerden ustedes que cuando dimos la norma el domingo pasado, no ayer, sino hace 8 días, la gente se aglomeró a los centros de venta, se aglomeró y se acabó varios productos. Yo recuerdo, y era un poco incomprensible, ¿no? O sea, desapareció el papel higiénico, ¿no? Cuando no es un artículo que uno requiera para combatir específicamente el COVID-19, pero desapareció, ¿no? Y ustedes ven que fue nuevamente reabastecido porque había en almacén y el proceso productivo continuaba, ¿no? Y de los artículos mucho más necesarios para poder vivir en nuestros hogares, en las familias. Así que se dan cuenta que hay veces estas actitudes de pánico no nos llevan a ningún sitio. Con la información adecuada estamos logrando nosotros que se estabilicen. Algunos precios se dispararon de algunos productos. Pasaron 2, 3, 4 días y se normalizó. Entonces, en la medida que veamos la información, cumplamos la cuarentena, no descuidemos los hábitos de higiene que hemos dicho, o sea, lavarse las manos con agua y con jabón, ¿no? O sea, mantener una distancia prudencial. Si estornudamos y tosemos, hacerlo de una manera con cuidado para evitar que el virus, si es que estamos contagiados, podamos dejarlo en el ambiente para que otro se contagie. O sea, son medidas que perfectamente podemos hacer y trabajar. Ahora, cuando lleguen esta enorme cantidad de pruebas, necesitamos estar preparados para poder tomar las pruebas, porque imagínense, vamos a tener el almacén lleno de pruebas, pero no tenemos los equipos de trabajo para poder salir a tomarlas. Ahora hay 48 equipos de trabajo en Lima que salen atendiendo las llamadas al 113. El Ministerio está ya está organizando para que en vez de tener 48 equipos de trabajo, tener 250 equipos de trabajo para que salgan a donde se requiera para tomar las muestras. Y obviamente habrá equipos especiales para los hospitales, para poder ahí hacer un descarte general de todos los servidores al respecto. Lo estamos haciendo. Pero también sabemos que esto podría subir la cantidad de pacientes en los hospitales. En cuanto a la dotación para atender a los casos de COVID-19, anunció que están preparando las primeras 900 camas de UCI en la Villa Panamericana. El Hospital de Ate va a tener 200 camas UCI para los pacientes que se agraven. Y las torres de la Villa Panamericana ya están preparando las primeras 900 camas con la posibilidad de subir hasta 3.000 camas preparadas para atender a los pacientes que requieren hospitalización, pero no en estado de gravedad. Si alguien se complica, va inmediatamente a Ate. Tal como estaba previsto, las personas que se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema ya pueden retirar la bonificación extraordinaria de 380 soles, dispuestos por el Gobierno Nacional para apoyar a estas familias durante la cuarentena nacional para frenar la propagación del coronavirus. Desde muy temprano se registraron largas colas de ciudadanos en las entidades bancarias del BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA para cobrar sus 380 soles.
Se pudo apreciar que se respetaba la distancia requerida para evitar el contagio. La atención estuvo habilitada desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ante la falta de información, muchos se acercaron hasta el Banco de la Nación a cobrar el bono, en donde también llegaron los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65. Incluso los docentes también se acercaron para hacer efectivo el retiro de su sueldo, incrementando el número de personas en las calles. Cabe señalar que a partir de mañana recién los beneficiarios podrán acceder al pago en las agencias del Banco de la Nación. Este beneficio llegará a un total de 3 millones de hogares, ordenado por el Ejecutivo para ayudar a las familias más afectadas por el decreto de estado de emergencia. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por otro lado, el MIDIS indicó que se está considerando la ampliación del subsidio para las familias vulnerables que trabajan de manera independiente. Para conocer si eres beneficiario, solo debes ingresar al link yomequedoencasa.pe e ingresar tu número de DNI y fecha de nacimiento. Seguidamente deben seguir los pasos e imprimir la hoja en la que se les señala el lugar y fecha de pago del beneficio. Luego deberán acudir con ella y con su DNI en mano a la agencia respectiva. La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de un bono de 380 soles para las familias vulnerables y que no tienen posibilidad de generar ingresos durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19. Una medida que alegró a varias personas que no cuentan con recursos para alimentarse durante la cuarentena. Sin embargo, el último domingo que se publicó el registro para identificar a los beneficiados con el monto mencionado, diversas irregularidades salieron a la luz. Por ejemplo, el alcalde de Chanchamayo, Eduardo Arquiñigo, mediante un comunicado reveló que su nombre aparece como uno de los que están autorizados para recoger el voto del gobierno, pese a su cargo como alta autoridad pública. Recordemos que los 380 soles están destinados a familias de condición económica de pobreza y de pobreza extrema. El burgomaestre no entra dentro de esta calificación. Arquiñigo explicó que nunca estuvo registrado en algún programa social del gobierno y que rechaza la calificación por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por lo tanto, no cobrará el bono. Esto provoca diversos cuestionamientos sobre el registro que posee el gobierno y si de verdad las personas más vulnerables son los que reciben los beneficios económicos, aunque no es el único caso reportado. Durante una entrevista, el congresista por el FREPAP, Richard Rubio, afirmó que su esposa también figura como una de las que está habilitada para cobrar los 380 soles. El parlamentario criticó dicha decisión y señaló que tampoco recogerá el dinero correspondiente. Mediante redes sociales, otros ciudadanos mostraron que ellos o familiares cercanos también aparecen en el registro. Sin embargo, ellos no consideran que lo necesiten durante esta cuarentena. En cambio, otros vecinos sí lo merecen, pues carecen de recursos. Una usuaria identificada como Maya Morrison explicó durante un video que su madre, fallecida hace 1 año y medio, también es una beneficiada con el bono de 380 soles. En su declaración, también contó casos de sus amigos, incluso uno de ellos vive en Miraflores, en donde la mayoría de habitantes son de un nivel socioeconómico alto. El siguiente video lo hago por el tema del bono de los 380 soles. Para explicarles de que en el último censo al domicilio de mis padres no llegaron a censar. El jefe de la familia es mi papá, él es chofer, ¿correcto? Acabamos de ayudar a mi papá, yo acabo de ayudar a mi papá a buscar si le corresponde el bono por los 380 soles y no le corresponde. Sin embargo, pusimos el DNI de mi mamá y sí le correspondía. La cuestión es de que mi mamá ya tiene fallecida 1 año y medio. Entonces, llamamos a una amiga que su mamá había fallecido y también la señora estaba como beneficiada para los 380 soles. Llamamos a otra amiga del hospital, que conocimos en el hospital y que su papá falleció a los 3 meses de mi madre y el señor también está inscrito para cobrar los 380 soles. Una de dos. O el gobierno está haciendo eso para agarrarse toda la plata, o esto es una cortina de humo. O sea, no sé qué pensar.
Acabo de hablar con un amigo de Miraflores, un amigo mío, no voy a decir el nombre de él, y a él le corresponden los 380 soles. O sea, ¿qué pasa? No sabemos. Creo que el Estado peruano no está siendo claro con la población, porque eso es para familias vulnerables, para familias que realmente lo necesitan. Ok, ¿toda la plata se va a ir al cielo? Así como la joven, diversas denuncias señalan lo mismo. Personas fallecidas aparecen como beneficiadas pese a que no tienen la posibilidad de recoger el bono de 380 soles, mientras que personas en pobreza y pobreza extrema no aparecen. Una problemática más para el Ejecutivo encabezado por el presidente Martín Vizcarra y donde también está involucrada la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna. Con respecto al beneficio económico, diversas personas forman largas filas en los centros bancarios para realizar el cobro y así comprar productos de primera necesidad. Ya desde el día de hoy se está dando el bono de los 380 soles a más de 2.700.000 hogares. La ministra en algún momento dará los detalles de cómo va avanzando y cómo esperamos concluir este tipo de apoyo, que es sumamente importante. Para poder sostener este estado de emergencia necesitamos que los hogares de escasos recursos, los más vulnerables, tengan la capacidad de adquirir lo mínimo indispensable, los productos de primera necesidad para que puedan acompañarnos con su apoyo en el respeto de las medidas que hemos dado. El esfuerzo del gobierno es atender a los que realmente necesitan una subvención económica. Pero eso no es fácil, porque tenemos padrones que son los que nos dan la base de datos en función de censos que se han hecho. Tenemos, la base es un censo que se hizo aquí en el Perú para determinar qué familias están en situación de pobreza o pobreza extrema para que por su vulnerabilidad tener una atención especial. Pero ese dato base comienza en el año 2013 y se ha ido actualizando año a año por la información que vienen dando los municipios. Son los municipios los que enriquecen ese dato inicial. Entonces, nosotros creemos que este padrón que finalmente ha servido para dar una transferencia a 2.700.000 hogares está bien, pero no es perfecto. O sea, no es perfecto porque seguramente en alguna municipalidad no actualizaron como debieron, ¿no? Y entonces tenemos esos datos que hemos podido apreciar de estas quejas. Es decir, yo conozco una persona que ya salió de la pobreza y todavía sigue en el padrón. O sea, qué bien por esa familia. Porque quisiéramos que la mayor cantidad de familias pueda, porque ya salieron de pobreza, atenderse solos y no requieran de este apoyo del Estado. Entonces, puede ser que el padrón no fue actualizado y una familia ya salió. ¡Qué bien! Y ahora invocamos a la conciencia de esa familia a decir, yo no necesito esos 380, así que no lo voy a cobrar. No se preocupe, nosotros vamos a hacer un control riguroso. Con ese dinero no se queda el banco. Ese retorna al Estado para luego asignarlo a otra familia que sí lo necesita. Así que no se preocupe, pero tenemos que ver. Pero parecen bastantes, pero cuando lo vemos y lo comparamos con los 2.700.000 familias, son pocos los que tienen ese tipo de errores. O personas que ya fallecieron. No quiere decir que una familia de 4 personas y a la persona que el ministerio determinó que era la mejor que podía ir en representación de esas 4 personas de la familia a recoger el bono, lamentablemente en los últimos meses o años falleció y no actualizaron la información en el padrón. Entonces, no es que la familia se quede sin el apoyo. Lo que va a hacer el MIDES es buscar de la misma familia otro miembro, otra persona para que pueda ir a recoger el bono. Eso lo va a hacer en función del cruce de información que va teniendo ahora. Y si alguien se trasladó, cambió su dirección, obviamente también hay que reportarlo y eso podemos hacerlo porque lo que queremos no es que vaya pues ir de un distrito a otro para cobrar su bono o de ciudad a ciudad para poder cobrar su bono. Tiene que estar cerca porque lo que queremos es que no tenga grandes traslados para evitar la congestión y precisamente incumplir este esfuerzo de aislamiento que estamos haciendo. Pero
a pesar que estamos dando este bono a 2.700.000 hogares, hay hogares que no están incluidos. Lo reconocemos. Por eso le hemos pedido un esfuerzo adicional al Ministerio de Economía para que, a través de un esfuerzo de identificar ya trabajadores independientes que no tienen los recursos suficientes para poder sortear este periodo de 15 días que todos tenemos que cumplir con este aislamiento obligatorio, para incluir más familias. Y ya hemos determinado, en función de la evaluación de la información nacional del Perú, que podemos incluir por lo menos 500.000 familias más. Entonces, a las 2.700.000 familias que ya tienen bono y que se van a corregir estos errores puntuales, que no afectan pues a menos del 1%, pero el 99% tiene su dinero asegurado y la asistencia familiar. Pero como hay familias que no están, ya estamos viendo, y durante esta semana vamos a hacer un nuevo listado donde vamos a agregar, incorporar 500.000 familias por lo menos adicionales que también van a tener esta asistencia de los 380 soles. Así que este esfuerzo es muy grande, ¿no? Entonces, los errores que van a haber y que no los decimos que es falsa, es real. Estos errores hay que corregirlos, pero no dejemos sin la subvención a estos millones de familias que requieren esta subvención económica en estos momentos realmente duros para todos los peruanos. La noche de este 22 de marzo murió una obstetra identificada como Liliana Ortega Miranda, de 45 años, en el Hospital Alberto Sabogal de Salud, tras permanecer internada desde el último sábado 21 de marzo. Al especialista de la salud, horas después de su muerte, se le confirmó que dio positivo al coronavirus COVID-19. La muerte de esta trabajadora generó gran confusión entre las autoridades. En un principio se pensó que su fallecimiento habría sido por el COVID-19. Sin embargo, la profesional de la salud habría ingresado por una preexistencia, la cual fue el motivo de su muerte. Ante el resultado confirmado de COVID-19, Salud, por medio de un comunicado, confirmó que la obstetra no murió por complicaciones causadas por esta enfermedad. De acuerdo con el certificado de difusión y los antecedentes descritos en su historia clínica, la profesional sufrió un cuadro de hemorragia subaranoidea Fisher 3, producto de un infarto cerebrovascular, hipertensión endocraniana. Su muerte se registró a las 6:40 p.m. de ayer. Liliana Ortega Miranda laboraba en el área de emergencia del Hospital Luis Negreiro, donde al parecer allí habría sido contagiada del COVID-19. Ya que según no contaba con equipos de bioseguridad para su protección personal. La referencia al fallecimiento de una colega del sector salud el día de ayer, el cual nosotros lamentamos. Personalmente llamé a la decana de ese colegio para expresarle nuestro pesar. Ella es parte de 300.000 trabajadores del sector salud que día a día hacen un esfuerzo importantísimo para atender a nuestra población que se encuentra amenazada por esta epidemia. Es esa la razón por la cual también nosotros hemos lanzado como prioridad el cuidar a nuestros cuidadores. En el caso particular, la paciente ingresó con una cefalea intensa al servicio. Y posteriormente, como era trabajadora del sector salud y trabajaba en un hospital, se le hizo la prueba para ver si tenía COVID, porque obviamente los trabajadores de salud estamos más expuestos al virus. La cefalea derivó, luego se agravó y la paciente falleció. Se le hizo una tomografía y el diagnóstico final para el deceso fue hemorragia subaracnoidea, es un accidente cerebrovascular. La causa de la muerte fue la hemorragia. Posteriormente salió el resultado del laboratorio y el resultado fue positivo. ¿Qué significa? Que la paciente, como muchos trabajadores de salud que se exponen a los pacientes, o nosotros mismos, si violamos las reglas que nos han establecido
para aislarnos en nuestros domicilios, estamos expuestos al virus y podemos salir positivos sin desarrollar la enfermedad. El certificado médico del certificado de función es por hemorragia subaracnoidea y no está considerado como tal en las estadísticas de decesos por COVID. En relación con el 113 y los procedimientos para el manejo de cadáveres, nosotros ya hemos anunciado el lanzamiento de la nueva plataforma 113 que va a poder ser capaz en pocas horas de levantar su potencia y poder responder mínimamente 80.000 llamadas al día, disminuyendo así la probabilidad que no respondan al llamado de nuestra población en todo el país y aumentando algunos servicios que yo ya he descrito en una oportunidad anterior. En el manejo de cadáveres, ciertamente nosotros estábamos bastante desarrollados en los protocolos para fallecimiento por COVID en los hospitales. Había unas ciertas ausencias en los protocolos de manejo para los pacientes sospechosos o confirmados de COVID que mueren en sus domicilios o fuera de sus domicilios. El protocolo de manejo de cadáveres ya ha sido aprobado con una resolución ministerial el día de hoy y hay el día de ayer y tiene inclusive en el proceso hay una corrección que se va a producir el día de hoy, como es el manejo, por ejemplo, de las cenizas. Posterior a como ustedes, el protocolo establece que todo paciente sospechoso o diagnosticado con COVID confirmado, procede se hace una incineración del cadáver, ¿no? Y cuando no hay no hay posibilidad de hacer una incineración del cadáver, tiene unas bolsas especiales para su entierro. Luego de la incineración, a todas las familias se les va a entregar las cenizas para poder acompañar a sus familiares. Ya son 4 policías que han dado positivo al COVID-19. Así lo informó el ministro del Interior, Carlos Morán. Sostuvo que estos casos eran previsibles, ya que estos efectivos de la Policía Nacional se encuentran incansablemente expuestos en las calles, haciendo cumplir la emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio. Señaló que en cierto modo estos casos les causa frustración, ya que son muchos los peruanos que no están acatando la cuarentena y es por ello que los efectivos se ven más expuestos. Es previsible porque en la primera línea, en la lucha que estamos desarrollando contra este enemigo invisible, los bomberos, los policías, los militares, los médicos, los enfermeros, están pues cumpliendo su trabajo, su deber. Y por eso a veces causa cierta sensación de frustración, porque hay peruanos y peruanas que no están acatando la cuarentena. Esta cuarentena es para proteger la vida de ellos, para proteger su salud, para que no contagien a otras personas. En ese sentido informó que ya se han reportado 11.000 detenidos en una semana. Por último, llamó a la conciencia y a evitar salir a las calles cuando no sea necesario. Desahuévate, concha. ¡Cállate! Desahuévate. Tienes una cara de malandrín de... ¿Ah? Machito te la da. ¿Ah? El fin de semana se difundió por las redes sociales el momento preciso en que el capitán del Ejército del Perú, Cristian Cueva Calle, abofetea y expresa términos fuertes durante una intervención a una persona que incumplió con la inmovilización social obligatoria en Sullana, Piura. Esta acción dividió a la población. Algunos se mostraron a favor de que las detenciones sean más rígidas, mientras que otros denunciaron el uso de la violencia excesiva e innecesaria. Desahuévate. ¡Cállate! Desahuévate. Tienes una cara de malandrín de... ¿Ah? Machito te la da, huevón, ¿no? No, jefe, yo no soy huevón. ¿Ah? Cállate, mierda. Cállate. Desahuévate. Ya, a partir de ahora las cosas van a cambiar, ¿comprendió o no? ¿Comprendió o no? Te me desahuevas. Ya. Ahorita. Ingresen. Le voy a perdonar la vida. Ya, por Tráelo. Pero te veo en la calle con... Te voy a sacar la... ¿Entiendes?
Ante la polémica, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado en donde señala que el miembro de las Fuerzas Armadas será retirado del patrullaje callejero durante el estado de emergencia nacional por la agresión realizada. En una entrevista, el ministro de Defensa, Walter Martos, explicó que no será separado del ejército y que la sanción solo es efectiva durante la cuarentena, en donde las Fuerzas Armadas apoyen en el servicio de vigilancia a la Policía Nacional del Perú. Además, señaló que los militares actúan con firmeza, pero con respeto a la población. Ante el anuncio, diversos usuarios y personas mostraron su apoyo al capitán Cueva. Mediante las redes sociales, diversos mensajes solidarios al miembro del ejército fueron tendencia durante el fin de semana. Incluso autoridades como el alcalde de La Victoria, George Forsyth, expresaron su rechazo por la separación y recordó la muerte de Ronald Mamani, un militar atropellado en Puno. Seguimos llorando por Ronald y hoy dan de baja a un hermano. Sé que como oficial de reserva me voy a ganar problemas en mi institución, pero voy a decir lo que otros no pueden. Hoy tenemos que darle de baja a un hermano por la opinión pública, pero ayer que mataron a uno de los nuestros tenemos que agachar la cabeza. El Perú no va a salir adelante a no ser que se respete a la autoridad. Policía del Perú, Ejército del Perú, tienen mi apoyo total. El Perú nos necesita aunque no seamos retribuidos. Otra autoridad que respaldó la acción de Cueva Calle fue el congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien añadió una crítica a la institución militar a la cual perteneció. Este comunicado baja la moral de las personas que están arriesgando su salud por hacer cumplir la ley, por aplicar rigor y fuerza ante gente que no entiende el estado de emergencia que estamos. Una mujer, respetando el estado de emergencia nacional desde su domicilio, expresó un discurso de apoyo al militar, señalando la irresponsabilidad de otras personas quienes no acatan las normas e incluso se burlan de la medida dictada por el gobierno. Me dirijo a ustedes esta noche debido a lo acontecido entre un civil y el capitán Cristian Cueva, el mismo que mediante comunicado de la oficina de prensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que se procedió a separarlo del servicio y se dispuso tomar medidas administrativas y legales en su contra. Quiero esta noche decirles que tienen todo mi respaldo y el de mi familia, al igual que de muchos peruanos que hoy nos sacamos el sombrero por ustedes, que aguantan estar lejos de los suyos, aguantan lluvia, sol, hambre, gente malcriada e irrespetuosa y muchas cosas más solo por salvaguardar a la sociedad. Gracias inmensas y perdón por tanto. Hace 2 días mataron a un militar de 19 años y no vi tanta indignación. Estaba cumpliendo su labor y un imbécil lo atropelló. No lo cachetearon, no, a él lo mataron. Y ahí quedó. Nadie más habló de él, pero de unos idiotas que salen a la calle desafiando la ley los defienden. Si sus comandos les dan la espalda, pues nosotros no. Imágenes difundidas por internet también forman parte de las muestras de apoyo que la población ofrece al miembro del ejército. Además, otros criticaron al ministro Martos y a las Fuerzas Armadas por no hacer valer su respeto a la institución. En una breve comunicación con un medio local, el capitán Cristian Cueva Calle agradeció las muestras de apoyo de parte de una gran cantidad de personas y también a las que colaboran con el trabajo de las Fuerzas Armadas. Pese al anuncio del presidente Martín Vizcarra de permanecer en sus domicilios durante el estado de emergencia, personas irresponsables hacen caso omiso a las normas y desafían al personal de las Fuerzas Armadas. Cabe señalar que de ser encontrado incumpliendo la inmovilización social obligatoria, usted puede ser sancionado con hasta 3 años de pena privativa de la libertad. Además, existe el riesgo de contraer el nuevo coronavirus y contagiar a sus familiares. Por redes sociales se difundió un video donde la periodista Milagros Leiva es intervenida por un grupo de policías. Ella reacciona molesta ante el pedido de sus documentos y reclama que está cumpliendo su labor. Para empezar, no, para tranquilícese usted. Para empezar no. Tranquilícese Ubíquese usted. y yo me ubico. Yo me ¿correcto? ubico. Ya, ubíquese usted, por favor. ¿Ya? Y no se equivoque. Yo no me equivoco. Yo tengo A la permiso para indicación que le has transitar. hecho, Que me ¿se ha mostrara- estacionado o no? Sí les estacionó, le he pedido... ¿O no quería estacionar? Se estacionó. ¿Cómo no me voy a querer Estoy hablando con la estacionar? suboficial, por favor, ¿ya? ¿Cómo no me voy Estoy a hablando querer con la suboficial, por estacionar? favor, ¿ya? ¿Qué le pasa Por a favor. un policía? Por favor, le está preguntando Por favor, ¿ya? solamente, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿ya? ¿Sí? Por favor, ¿ya?
se estacionó. Le he pedido, la saludé, le pedí su documento, le dije, su licencia, por favor. ¿Cómo crees? ¿Cómo me pides mi licencia y no mi permiso para acá? ¿Por qué mientes? Y ahora me dice... Sí, está Pon una mintiendo. M18, ¿vale? Pon una M18. Pon una M18. Pon una testigo mío. Pon una patente M18, ¿vale? ¿Qué es M18? ¿Me va a poner esposa? No, es una patente de retiro. ¿Tienes papeletas? ¿Tienes salvoconducto? Se retira. No tienes salvoconducto. No, ya lo mostró ya. Pasado unos segundos, las autoridades señalan que están facultados para detenerla y ponerle una multa M18 por desobediencia, la cual es muy grave. Leiva procede a llamar desde su celular a un posible general del ejército para que le ayude. General del aire. Pon el testigo. Está llamando al general. ¿Puede hablar con ellos, por favor? Porque, señorita, yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para mi país. Solo estoy trabajando para mi país, entiéndalo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. General del aire, ¿alguien me puede ayudar acá? De verdad es impresionante. Viene un policía que me dice que baje la voz. ¿Qué les pasa, señores? Yo estoy trabajando, general. Estoy trabajando. Puede ser lo que sea, pero estamos en una situación, ¿no? Pero al momento de la intervención se te enseña todos los documentos. ¿Por qué ella? Se espera porque delante de todos se enseñan los documentos, está totalmente, para mí, está totalmente pero después, gracias, general, se lo voy a enseñar. Pero mi capitán, hoy día nos han dado una charla y nos han dicho que ya está, ¿cómo se llama? Ese permiso que están dando ya no vale. Que ahora ya no es así, la tienen que sacar en la región. Hoy día nos han dado esa charla. ¿Aló? Pero el personal de prensa igualito ¿Aló? puede circular. ¿Aló? Si les enseñas su documento. ¿Soy yo? Si les enseñas. No le ha querido enseñar, recién le ha mostrado. Sí, porque se creen y hasta ahí. ¿Cómo está, comandante general? Perdón que estoy molestando, pero le agradezco mucho. ¿Se da cuenta todo lo que está haciendo? El comandante general del ejército les va a explicar que los periodistas sí podemos... La periodista, mediante su cuenta de Twitter, explicó que sufrió un abuso de parte de los policías y que ellos mienten. Agregó que cumplió con su rol de prensa y que entregó sus documentos, aunque no especificó sobre la llamada al general. Para empezar, tranquilícese usted. Para empezar, no. Tranquilícese usted. Ubíquese y yo me ubico. Yo me ubico. Ya, ubíquese usted, por favor. Y no se equivoque. Yo no me equivoco. Yo tengo permiso para transitar. General del aire. Y pone el testigo. Está llamando al general. ¿Puede hablar con ellos, por favor? Porque, señorita, yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para mi país. Solo estoy trabajando para mi país, entiéndalo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. General del aire, ¿alguien me puede ayudar acá? De verdad es impresionante. Viene un policía que me dice que baje la voz. ¿Qué les pasa, señores? Yo estoy trabajando, general. ¿Qué pasa? Ya, está bien, ya. ¿Qué quiere? ¿Tienen el nombre del que va a salir en la ciudad? ¿Tienen el nombre? Y la tensión es mayor, los familiares están consternados y están queriendo
atentar contra los policías también. Es increíble la situación que se vive, el panorama es muy terrible, pero esta es la situación. Bien, en estos momentos podemos ver en una turba de familiares están atacando a los efectivos, quienes han repelido el ataque a balazos. Es terrible lo que está pasando. Esto es lo que tenemos que informar, todo lo que está pasando al exterior de este recinto penitenciario. Estamos desde este sector de El Milagro, el centro poblado del Milagro, cuando esta es la situación en la que se vive. El número de muertos por el nuevo coronavirus sigue aumentando en todo el mundo. Según un balance de la France Press a partir de datos oficiales brindados por los gobiernos, la pandemia ya ha matado a más de 15.000 personas en todo el planeta. La mayoría de las víctimas están en Europa, donde Italia se ha convertido en el país más afectado del mundo, con unos 5.500 fallecidos. La policía patrulla las calles de Roma y supervisa las playas de todo el país, buscando a quienes incumplan con la orden de confinamiento. España superó el lunes las 2.000 muertes por la epidemia, con 462 decesos en las últimas 24 horas. Los contagios, sin embargo, han disminuido ligeramente a medida que muchos se van curando. Actualmente es menor del número total de casos porque tenemos, como se decía, 3.355 curados, más los 2.182 fallecidos. Hace que tengamos en realidad, en lugar de los 33.000 casos detectados desde el inicio de la epidemia, todavía enfermos tenemos algo menos de 27.000. Más de 1.700 millones de personas en más de 50 países o territorios fueron instadas por sus autoridades a permanecer confinadas en sus casas para luchar contra la propagación del COVID-19. Al menos 34 países y territorios tomaron medidas de confinamiento obligatorio a su población, lo que incluye a más de 659 millones de personas. Es el caso de Francia, Italia, Argentina o Paraguay, al igual que Irak o Ruanda. Grecia se sumó el lunes, Colombia y Nueva Zelanda lo harán el martes y miércoles. Una decena de países o territorios aplican además toque de queda por la noche. En otros, como el Reino Unido, Alemania, Irán o Uruguay, el llamado a permanecer en casa es una recomendación. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre una aceleración de la pandemia de coronavirus. La pandemia se acelera. Tomó 67 días desde el primer caso reportado para alcanzar los primeros 100.000 casos. 11 días para los segundos 100.000 y solo 4 días para los terceros 100.000 casos. Sin embargo, aseguró que se puede cambiar su trayectoria e instó a los países a pasar al ataque realizando pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados. Insistió además en el distanciamiento físico y en pedir a la gente quedarse en casa. Más de 16.000 personas han muerto por el nuevo coronavirus y más de 361.000 casos de contagio oficialmente diagnosticados se han registrado en 174 países desde que apareció el virus en diciembre, según un balance establecido por AFP basado en fuentes oficiales. Sin embargo, esta cifra solo refleja una parte del número real de contagios, pues muchos países solo hacen la prueba de diagnóstico a quienes necesitan una hospitalización.
No obstante, el director de la OMS reconoció que algunos países tienen dificultades para aplicar estas medidas ofensivas debido a la escasez de recursos. Por otra parte, condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la comunidad científica se ponga de acuerdo sobre su eficacia. Perú cumple este lunes una semana de inmovilización ciudadana ordenada por el gobierno para combatir la epidemia de coronavirus, una enfermedad que actualmente afecta a 395 personas y ha causado 5 muertes en el país. En medio de la cuarentena, que incluye la suspensión de actividades no esenciales, el toque de queda nocturno y el impedimento del uso de autos particulares, el presidente Martín Vizcarra informó que hasta el momento se han tomado 7.486 pruebas, de las cuales 822 aún se están procesando. Se han diagnosticado 395 contagiados, 17 de los cuales están hospitalizados, 7 de ellos en cuidados intensivos con ventilación mecánica, así lo detalló el presidente Martín Vizcarra, quien además recordó que este lunes se cumplen 2 años del inicio de su gestión, tras la renuncia en 2018 del economista Pedro Pablo Kuczynski.